Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión por Facebook, un Facebook Live. Mi nombre es Fabio Buitrago, yo soy director de curso con Roatán Dive Academy, además soy ecólogo y el día de hoy voy a estar conversando con ustedes sobre el curso de PADI, el curso de especialidad de PADI y conservación de corales. Recuerden que estos seminarios que estamos haciendo, estos Facebook Lives, los estamos haciendo con el único propósito de aprovechar el tiempo mientras tenemos restricciones de viaje para poder aprender sobre qué se tratan los cursos o para poder adelantar algún conocimiento básico de las diferentes opciones de cursos que tenemos para que una vez podamos viajar a Roatán, puedan venir hacia Roatán, puedan estar claros de qué curso les gustaría tomar, en qué ramas de la ecología o del buceo les gustaría continuar aprendiendo y continuar creciendo. Vamos entonces a comenzar con este seminario que, como decía, se trata casualmente del curso de especialidad de PADI de conservación de corales. Dicho esto, entonces, vamos a entrar con nuestra presentación, con la cual vamos a inicialmente, durante el curso, vamos a aprender qué cosas son los corales, de qué se tratan los corales, cómo son los corales y por qué es necesario que un especialista en corales conozca sobre estos temas. Entonces, dicho esto, pues tenemos esta primera diapositiva en la cual definimos qué cosa es un coral. Mucha gente se confunde y piensa que los corales son plantas o pertenecen al reino vegetal, cuando realmente los corales son animales y pertenecen al reino animal, y vamos a ver en unas cuantas diapositivas la clasificación que tienen los corales. Pero es importante primero entender dentro del curso de especialidad de conservación de corales que estamos hablando de un animal que además es un organismo que forma colonias. Es decir, hay una gran cantidad de pequeños organismos que se unen y van creciendo como una colonia de organismos vivos. Esta colonia es normalmente genéticamente idéntica. Se trata de un organismo que se autorreproduce y que va construyendo un hueso por debajo, que va construyendo una estructura de carbonato de calcio, que tiene ese color blanco que nosotros conocemos, que se construye por debajo del organismo. De manera que cuando él va creciendo, lo que va construyendo debajo es una gran estructura de carbonato de calcio de color blanco que compone el esqueleto del coral o el hueso del coral, como se le conoce popularmente. Aquí podemos ver en una imagen del fotógrafo Bob Herb, que muchas gracias Bob por las excelentes fotografías que nos ha facilitado. Esta es una fotografía de aquí de Roatán y pueden ver una de las especies incrustantes de corales, como en la superficie se pueden observar ese montón de pequeños pólipos, de pequeños microorganismos que tienen una suerte de tentáculos en la parte exterior. En el centro de esos tentaculitos está la boca. Y lo que ellos hacen con los tentáculos es estar capturando los pequeños animalitos del zooplancton que flotan con las corrientes, que flotan en el agua, y llevándolos posteriormente a la boca para alimentarse. Esta es parcialmente la dieta de los corales, porque también la mayoría de los corales tienen una relación simbiótica con un alga que se llama Zooxanthella, en la cual el alga de alguna manera procesa la luz haciendo una fotosíntesis, un proceso de fotosíntesis, y genera ciertos componentes que sirven de alimento para el coral, que es el hospedero del alga. Pero el coral no depende completamente del alga o totalmente del alga, sino que también puede capturar algunos alimentos por sus propios medios. Entonces, siguiendo con el tema que estábamos introduciendo anteriormente, pues hablamos de que los corales son animales, ¿verdad? Y que la clasificación de los corales es del reino animal, ¿correcto? Y tenemos dentro del reino animal el grupo de los nidarios, que son el grupo, el filum en el que se encuentran los corales. En el grupo de nidarios, además de los corales, se encuentran también las aguas malas, las medusas, los jellyfish, como se les conoce en inglés, los organismos hidroides, están dentro de ese gran grupo. Pero tenemos también otro grupo, solo para dar un repaso rápido. Esto fue parte del seminario que hicimos sobre el curso de naturalismo subacuático. Pero quiero repasarlo porque creo que es relevante para efectos de entender el contenido del curso de conservación de corales. Por un lado tenemos el filum Porifera, en el que se agrupan las esponjas.
Tenemos el filum de los anélidos, en el que se encuentran los gusanos anillados. Tenemos los moluscos, en donde podemos encontrar bivalvos, gasterópodos, diferentes tipos de caracoles, así como también los pulpos, que son moluscos que no tienen una concha. Tenemos el filum de los artrópodos, en el que podemos encontrar langostas, camarones, cangrejos y otra cantidad de organismos invertebrados. Tenemos también dentro del reino animal el filum de los equinodermos, en el que encontramos por un lado los erizos, pero también las estrellas de mar, y los pepinos se agrupan dentro del filum de los equinodermos. Finalmente tenemos también el filum de los cordados, en el que se ubican todos los organismos que tienen un cordón nervioso. La gran mayoría de organismos que tienen un cordón nervioso son vertebrados. Y aquí he puesto algunas imágenes de algunos de los organismos representativos de este grupo, como son los peces, las anguilas, las tortugas, ballenas, tiburones, rayas, etcétera, ¿verdad? Hay una gran cantidad de organismos que se pueden incluir dentro de este grupo. Volviendo entonces al grupo de los nidarios, decíamos que los nidarios son este filum en el que se agrupan los corales, pero también están las medusas, los jellyfish, y dentro del filum de los nidarios se encuentra una clase que es la clase que comprende a todos los corales, que es la clase Anthozoa. Dentro de este grupo de anthozoos están incluidos todas las especies de corales que nosotros conocemos. Y esa clase Anthozoa se puede dividir en 3 subclases, como podemos ver en esta imagen que tengo en pantalla. Tenemos la subclase Octocoralia, la subclase Hexacoralia y la subclase Cerantaria. Los octocorales, como se les conoce normalmente, son corales blandos. Serían los abanicos, los lápices, estas especies de plumas que salen del fondo. Están incluidos dentro de esta categoría, las gorgonias, por ejemplo. Por el lado de los hexacorales tenemos los corales pétreos o los corales duros. Aquí podemos ver los corales como el cuerno de alce, el cuerno de venado, el coral cerebro, etcétera. Todas las estructuras duras, calcáreas de corales que nos encontramos en el mar. Y en la subclase Ceriantaria encontramos a estos organismos que son corales, pero parecen una medusa, una anémona. Tienen la forma de un tubo con una gran cantidad de tentáculos, como tienen los corales, pero también las anémonas. Y en este caso son organismos de gran tamaño que viven de manera solitaria en el fondo de los océanos. Para cada una de estas subclases he incluido aquí la cantidad de especies que cada una tiene. Por ejemplo, los corales blandos se han reportado alrededor de 3.000 especies alrededor del mundo. Para los corales pétreos tenemos reportado una cantidad de aproximadamente 4.300 especies alrededor del mundo, mientras que para la subclase de los ceriantarios hay solamente 45 especies reportadas hasta el momento. Estos son datos generales y lo que quiero resaltar con esto es la importancia que tiene cuando hacemos el curso aprender sobre cómo se clasifican los corales para que un experto en corales, un especialista en conservación de corales, pues sepa de qué tipo de corales estamos hablando y por supuesto cuáles deberían ser las medidas que hay que tomar para poder conservarlos, que serían las imágenes que vamos a ver a continuación. Luego, es importante también mencionar que los corales no solamente se clasifican taxonómica y científicamente, como hemos visto en esas 3 subclases, los corales blandos o octocorales, los corales duros como hexacorales y las ceriantarias, que son los tipos anémona, sino que también pueden ser clasificados de acuerdo a la forma que tienen. Y aquí podemos ver en esta imagen, es una imagen bastante general del lado derecho, ¿verdad? Que no tiene especies propias de nuestra región del Caribe, pero que muestra las diferentes formas que podemos encontrar. Por un lado tenemos los corales que se ramifican, ¿verdad? Como el coral cuerno de alce, como el coral cuerno de venado, por ejemplo. Podemos ver en la imagen a la izquierda, en la tercera imagen de la segunda columna, un coral cuerno de alce, que es una foto de Bob Herb también, que es un coral que se ramifica. Luego tenemos corales que son arbustivos y aquí hay diferentes especies, ¿verdad? De corales que crecen formando una especie de arbusto y que va creciendo progresivamente. También hay corales que pueden ser clasificados como corales en forma de platos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el coral lechuga que podemos ver en la esquina inferior izquierda de la imagen de Bob Herb, un coral de tipo lechuga que sería un coral tipo platos. Luego también hay corales digitados, ¿verdad? Que tienen forma de dedos, como los que podemos ver en esa imagen.
Hay corales masivos como el coral cerebro. Aquí tengo también un par de imágenes de Bob Herb al lado de donde dice corales y formas. Las dos primeras imágenes de la segunda columna o de la columna del centro tienen imágenes de corales cerebro, que son corales masivos. También hay corales incrustantes, como los que vimos anteriormente en la imagen al inicio, donde veíamos la cantidad de pequeños pólipos o organismos que se encontraban en una superficie. Y por último, también podríamos hablar de corales blandos, como son los abanicos, que pertenecen a la subclase de los octocorales, como hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué muestro esta forma de clasificación también? Porque es importante que un especialista en conservación de corales entienda y logre comunicar a la gente con la que bucea el tipo de coral que está viendo, el tipo de coral que está observando, de manera que de alguna manera pueda transmitir el conocimiento a las otras personas que también tienen que tomar acciones para poder conservar los corales. Recuérdense que la conservación no se trata solamente de hacer obras in situ, ¿verdad? En el coral, sino que se trata también de poder comunicar y convencer o persuadir a otras personas de que necesitamos conservar los corales que tenemos en nuestros océanos, en nuestros ecosistemas. Luego, entonces, una vez que hemos logrado definir cómo se clasifican los corales y que los corales son también organismos vivos, recuerden, esto lo que estoy haciendo es un brochazo bastante rápido por el contenido del curso, todo esto tiene mayor profundidad, pero quiero darles una panorámica general de lo que se trata el curso de conservación de corales. Una vez que entendimos que son animales y que se pueden clasificar de acuerdo a diferentes grupos o formas, pasamos entonces a entender la definición de un arrecife de coral. Mucha gente cree que un arrecife de coral es una estructura muerta, ¿verdad? En donde hay muchos peces y no se percata de que realmente un arrecife de coral se trata de una estructura viva en la que hay corales que son animales, que están creciendo y que están de alguna manera compitiendo por el espacio y que construyen estas estructuras duras, como hemos mencionado anteriormente, en donde se reproducen, se protegen y encuentran alimento una gran cantidad de otras especies que no son corales, como peces, invertebrados, moluscos, etcétera. De manera que se vuelve un ecosistema bastante complejo que crece alrededor de la estructura que van creando estos pequeños microorganismos llamados corales. Y el arrecife de coral lo componen tanto las estructuras de coral vivas como también estructuras que han muerto en el pasado, pero que todavía siguen siendo una estructura que provee refugio, protección, etcétera, para diferentes organismos que se pueden encontrar en el sitio y que además suma cualquier otra estructura sólida que pueda haber en el fondo, ya sean rocas o sea en el caso de estructuras artificiales como barcos hundidos, por ejemplo, pasan a formar parte de lo que sería un ecosistema de arrecife de coral en un determinado sitio. Esto también es parte de lo que hemos hablado en los cursos anteriores, como el curso de naturalismo subacuático, y estoy haciendo un brochazo rápido del contenido. En esta nueva imagen podemos ver ahora, ya que en el curso entendemos qué es un coral, cómo se clasifican los corales y qué cosa es un arrecife, ahora nos preguntamos y tratamos de que nuestros estudiantes comprendan por qué necesitamos los arrecifes de coral. Okay, y aquí pueden ver una imagen de un documental que los invito a verlo si todavía no lo han visto, se llama Chasing Coral, Persiguiendo el Coral, que es un documental muy interesante que pone en perspectiva la situación a nivel del mundo de los arrecifes de coral. Y realmente lo que está pasando con los arrecifes es que tenemos una gran cantidad de amenazas, como vamos a ver en las diapositivas que siguen. Pero antes de meternos en los problemas, hablemos de cuáles son los beneficios o por qué necesitamos nosotros conservar los arrecifes de coral. Por un lado, porque en este ecosistema habita una gran cantidad de biodiversidad del planeta. Se habla de que este ecosistema, aunque ocupa un porcentaje de superficie de los océanos menor al 5% de la superficie de todos los océanos del planeta, aloja el 25% de la biodiversidad del planeta en los océanos. Además, en este ecosistema se reproducen y logran subsistir una gran cantidad de organismos, tanto aquellos organismos que son de importancia ecológica como aquellos organismos que son de importancia económica. Por tanto, el ecosistema de arrecifes de coral se vuelve fundamental para poder sostener la vida por un lado, pero también para poder sostener las economías locales, costeras, que dependen de diversas actividades como el turismo, la pesca, entre otras.
También los arrecifes de coral son fuente de alimento para muchas poblaciones costeras y además, por los diferentes servicios que se prestan alrededor de los arrecifes de coral, se estima que 1 billón de personas alrededor del mundo dependen de este ecosistema para tener una fuente de empleo y, como se muestra en el siguiente punto, también tener una fuente de ingresos. Se estima que alrededor del mundo anualmente los arrecifes de coral generan un beneficio en forma de ingreso de 36 billones de dólares. Es decir, estamos hablando de una cantidad importante que un ecosistema muy pequeñito, como decíamos, ocupa menos del 5% de la superficie de los océanos, genera una gran cantidad de alimento, de empleo y de ingresos para una gran y diversa cantidad de personas alrededor del mundo. Todo esto porque no solamente nutre de especies y de biodiversidad los ecosistemas y permite que tengamos una actividad pesquera, una actividad económica, sino que también es un atractivo turístico. Hay mucha gente que alrededor del mundo viaja y gasta cantidades de dinero para poder visitar arrecifes de coral, como la Gran Barrera Australiana, como nosotros en el Caribe, por ejemplo, el arrecife mesoamericano. Además de estos beneficios, también los arrecifes de coral filtran el dióxido de carbono del ambiente, de manera que se vuelven muy importantes a la hora de hablar del aporte en captación de dióxido de carbono contra el cambio climático o para detener el progresivo deterioro producido por el cambio climático alrededor del mundo. Además de eso, protegen las costas formando estas estructuras, detienen el oleaje y el embate que tendrían las olas sobre la zona costera. Solamente en los Estados Unidos se estima que los arrecifes de coral proveen un beneficio valorado en 94 millones de dólares anuales en protección de zonas costeras, de inversiones en la zona costera o evitar simplemente la erosión de esas zonas que son después utilizadas como un atractivo turístico. Dicho todo esto, entonces pasamos ahora al punto en el que hablamos durante el curso, de cómo se integran o cómo forman parte los corales y los arrecifes de coral en la cadena alimenticia. Y aquí podemos ver un par de diagramas. El de la izquierda es una red alimenticia, una red trófica, y el que está en el centro es una cadena alimenticia en el que los organismos se pueden ir ordenando en función de su nivel trófico, su nivel en la cadena alimenticia. Los corales, en este caso, son organismos que tienen una posición por el consumo que ellos tienen, por los hábitos de consumo, serían consumidores primarios porque están captando organismos del zooplancton y alimentándose con esos tentáculos que mencionábamos al comienzo, pero también tienen una función muy importante al generar una estructura que permite la reproducción y la protección de diferentes organismos que forman parte de la cadena alimenticia. No voy a entrar en detalles en estos temas, pero lo que quiero mostrar con esto es que durante el curso entramos en profundidad en cuál es realmente el valor ecológico y el aporte ecológico que tienen los ecosistemas de arrecifes de coral para con el resto de organismos con los que comparten un espacio en el ecosistema o dentro de una comunidad biótica con una gran diversidad de especies. También es importante mencionar durante el curso qué pasa con las especies invasoras. En el caso del Caribe tenemos un serio problema con el pez león. Este también fue otro Facebook Live que hicimos hace algunas semanas en el que hablamos sobre el curso que yo escribí para controlar el pez león en el Caribe. No voy a entrar en ese detalle ahorita, los invito a ver el Facebook Live que está grabado en la página de Roatán Dive Academy en Facebook para que puedan conocer más detalles sobre el curso. Pero en el curso de conservación de corales, así como también en el curso de naturalismo subacuático, es importante que nuestros estudiantes comprendan que al haber una especie introducida, que no es una especie típica de este ecosistema, no tiene controladores biológicos, no hay depredadores naturales de esta especie y por lo tanto el alimento que esta nueva especie, el pez león, está encontrando, está generando un vacío en la cadena alimenticia que provoca una disminución en los depredadores naturales que normalmente se hubieran alimentado de este recurso que ahora se está agotando producto de una especie nueva que ha sido introducida en nuestro mar Caribe. Eso hace también que haya una explosión de aquellos niveles que ya no tienen un controlador biológico porque han disminuido, han decaído, ¿verdad?, las poblaciones de aquellos organismos que antes hacían un control biológico. Todo esto hay que entenderlo como un desbalance ecológico, un desequilibrio ecológico que comienza a provocar, por un lado, que algunas poblaciones de ciertas especies declinen,
por otro lado, que algunas especies aumenten el tamaño de sus poblaciones y se conviertan en especies plaga. Todo esto es parte, como mencionaba, de lo que cubrimos durante el curso. Llegamos luego, pues, a esta discusión en la cual abordamos cuáles son las amenazas que tienen los arrecifes de coral, siendo un ecosistema tan importante para la biodiversidad, para la economía, para la sociedad en su conjunto. ¿Cuáles son esos factores que están haciendo que los ecosistemas de coral estén declinando o estén disminuyendo alrededor del mundo? Y aquí comenzamos a entrar en profundidad en causas como la contaminación, el cambio climático con el incremento de la temperatura promedio, pero también el alza del nivel promedio del mar. En el mar Caribe se puede notar en algunos cayos, en algunas islas, como progresivamente a lo largo de los años se va perdiendo zona de costa o se va erosionando aquellos pequeños cayitos, producto del incremento en el nivel promedio del mar. Por otro lado, tenemos también acidificación, que es producida por el deshielo de los polos y una gran cantidad de agua dulce que está entrando año con año a los océanos, provocando que la salinidad cambie, y eso afecta de alguna manera la capacidad que tienen los corales de formar esta estructura calcárea, ¿verdad? Que hemos mencionado como el exoesqueleto, como el hueso del coral. Por supuesto, también tenemos que hablar de la sobrepesca. Como pueden ver en esta imagen, pues hay diferentes formas de extraer los recursos del mar, y en algunos casos hay artes de pesca que son dañinas, nocivas para los arrecifes de coral, que incluso llegan a quebrarlos, o en otros casos hay especies que son de interés económico, que son fundamentales para la sobrevivencia del ecosistema de arrecifes de coral. Si nosotros sobrepescamos algunas de estas especies, estamos provocando un desequilibrio ecológico que al final de un tiempo X termina impactando el mismo arrecife de coral y disminuyendo la productividad del mismo. Entonces, por tratar de obtener un beneficio económico en el corto plazo, generamos un problema económico en el mediano o en el largo plazo por la reducción en la productividad del ecosistema. También hablamos de enfermedades como por ejemplo el White Band Disease o la enfermedad de la banda blanca, o la pérdida de tejido en los corales pétreos, que son enfermedades muy comunes en el Caribe, que de alguna manera el experto, el especialista en conservación de corales, tiene que comenzar a conocer y a distinguir. También es importante mencionar la sobrevisitación. Cuando hay demasiados buzos llegando con mucha frecuencia a un ecosistema específico, a un sitio específico, se comienzan a provocar cambios en el comportamiento de los organismos que habitan en ese entorno, en ese sitio, y eso provoca también un impacto ecológico. Esto es algo que en ecología llamamos capacidad de carga, y cuando hacemos este curso entramos un poco más en detalle en cómo de alguna manera tener presente que cada lugar que visitamos tiene una capacidad de carga, que sería la capacidad máxima tolerable sin tener un impacto negativo de turistas, en este caso de buzos. Dicho todo esto, entonces, después de haber visto cómo se clasifican los corales, por qué son importantes los corales, qué cosa es un arrecife de coral, cuáles son los beneficios o las ventajas que nos dan los arrecifes de corales, y también entender cuáles son los problemas, entramos ahora a la parte activa, a la parte de hacer, a la acción. Y en este caso me gustaría referirme al programa de restauración de arrecifes que tenemos aquí en Subway Water Sports y en la Academia Roatán Dive Academy, junto con el colectivo de Bay Island Reef Restoration, la iniciativa de restauración de arrecifes de las Islas de la Bahía, la cual, por un lado, es una iniciativa que está promoviendo la restauración de los arrecifes, pero también, por otro lado, gracias a Trip van der Borch, que fue el que escribió el curso que se llama, casualmente, Restauración de Arrecifes en las Islas de la Bahía, que es un curso de especialidad de PADI igual que este, podemos no solamente transmitir el mensaje a las personas con las que tenemos interacción, sino que también podemos enseñarles cómo se lleva a cabo un proceso de restauración de arrecifes. Voy a mencionar muy rápidamente los principales elementos de este programa de restauración. Y aquí podemos ver en la imagen inferior a Peter Kokish, uno de los expertos en conservación de corales, en restauración de corales, haciendo mantenimiento de uno de los árboles que tenemos aquí en Turquoise Bay, en Roatán. En esta imagen podemos ver a Trip van der Borch, que es el escritor de esta especialidad, como mencionaba anteriormente, con un pequeño fragmento de coral que está listo para ser
trasladado al árbol, que es donde nosotros ubicamos estos pequeños fragmentitos para ayudarlos a crecer, dándoles el mantenimiento adecuado. Los árboles son como podemos ver en esta estructura, como se ve en la foto. Esta es una réplica a menor escala. Es una estructura en la que se cuelgan los pequeños fragmentitos de coral que nosotros traemos de los ecosistemas naturales buscando colonias saludables, y estos van creciendo a lo largo del tiempo, de manera que a la vuelta de algunos meses, incluso algunos años, podemos tener un fragmento bastante más grande del que nosotros podemos cortar pedazos y trasplantar, de manera que de la misma colonia nosotros seguimos sacando pequeños pedacitos que estamos aumentando en diferentes ecosistemas naturales. De eso se trata el proceso de restauración de los corales, de encontrar las colonias madres, obtener fragmentos que podamos crecer y luego trasplantarlos, llevarlos de nuevo a los arrecifes naturales para que tengan pues un crecimiento acelerado o más rápido que lo que tardarían en crecer de manera natural. Evidentemente, para que en el árbol de los corales puedan crecer rápidamente y alcanzar un tamaño lo suficientemente grande para poder sobrevivir al ser trasplantados, requieren de cierto mantenimiento, porque igual que en el arrecife natural, en los árboles va a crecer el alga y tenemos que estarlos limpiando frecuentemente para evitar que el alga crezca y llegue a matar los fragmentos de coral que tenemos colgados en los árboles. Aquí podemos observar a Peter Kokich por un lado haciendo limpieza de los corales, y a Liber Garrido por el otro lado dando mantenimiento al monofilamento, que es esa pequeña línea que usamos para colgar los fragmentos al árbol de fibra de vidrio. Una vez que logramos que esos corales hayan crecido a un tamaño suficiente, pues viene el momento de hacer la cosecha, como nosotros le llamamos, y aquí lo que hacemos es ir y cortar los fragmentos. Pueden ver en la canasta que estoy cargando en la imagen a la izquierda los fragmentos de corales que han sido cosechados de los árboles y que luego llevamos al arrecife natural cerca de donde está la colonia natural de la que obtuvimos los mismos fragmentos, y con ayuda de personal que viene de visita, que quiere aprender sobre la restauración de corales tomando el curso que ya mencionaba, que escribió Trip Funderburg, o gente que viene a hacer pasantías y que colabora de alguna manera con el proceso de restauración, vamos sembrando en diferentes sitios alrededor de la colonia madre. Aquí pueden ver alguna imagen en la esquina inferior derecha de un fragmento de coral que está sembrado, y normalmente buscamos 3 puntos de apoyo para que sea mucho más estable, y con ayuda de una epoxi marina logramos colocarlo sobre el sitio. Ese epoxi en el lapso de 1 hora comienza a endurecerse de manera que se vuelve parte de la roca, y hemos encontrado que el coral crece encima de la misma epoxi una vez endurecida. De manera que con este proceso, pues lo que estamos haciendo es acelerando el proceso de crecimiento de los corales para que se genere una estructura que mantenga viva la diversidad y la productividad de los ecosistemas. Si esperáramos a que este proceso se llevara a cabo naturalmente, pues tardaría mucho más tiempo, y además tendríamos otros problemas como los que hemos estado analizando en este programa, que es el decrecimiento de especies, de poblaciones de especies herbívoras que controlen el alga, de manera que el alga está creciendo muy rápidamente sobre los corales, así como también, por ejemplo, la pérdida de los erizos, producto de diferentes eventos que han ocurrido en las últimas décadas. Si ustedes están interesados en este curso y en lo que nosotros hacemos durante este curso, pues pueden visitar la página de Facebook Bay Island Reef, en donde van a encontrar información sobre el programa de restauración de arrecifes en las Islas de la Bahía, o escribir al correo de Subway Water Sports que ven ahí en pantalla, info@subwaywatersports.com. Y si tienen interés en colaborar, en contribuir con el proceso de restauración de arrecifes aquí en Roatán, pues pueden encontrar el GoFundMe, que está también en la página de Facebook, y con eso pues pueden hacer una donación para poder ampliar la cantidad de árboles o ampliar la cantidad de corales que tenemos en este momento. Es importante mencionar que con este programa hemos logrado construir, instalar y crecer corales en una gran cantidad de árboles, tanto en West Bay, en la esquina oeste de Roatán, así como también en la zona norte, en donde nos encontramos en este momento en Subway Water Sports en Turquoise Bay. Y con este esfuerzo de corales, junto con otras organizaciones que también llevan a cabo esfuerzos en Roatán, hemos logrado trasplantar una cantidad enorme de pequeños fragmentos de coral, de manera que hemos acelerado el proceso de restauración de los arrecifes.
Dicho esto, pues estamos llegando al final de esta transmisión y quería solamente agradecerle a Bob Herb por las excelentes fotografías que nos ha facilitado para poder hacer este seminario en vivo. Y también recordarles que cualquier duda o pregunta que ustedes tengan sobre el programa que nosotros llevamos a cabo, tanto de restauración de arrecifes, que he mencionado, como el curso de especialidad en conservación de corales del que estamos hablando, nos pueden escribir a la dirección que voy a mostrarles en la siguiente diapositiva o pueden entrar también en nuestra página web, con la cual pues pueden mandarnos cualquier duda, pregunta que ustedes puedan tener. Aquí pueden ver en la pantalla nuestra dirección de correo, gopro@roatandiveacademy.com, y nuestra página web, muy fácil, roatandiveacademy.com. Y en ambas pueden contactarnos o encontrar información sobre los diferentes cursos que nosotros hacemos aquí en Roatán Dive Academy. Con esto hemos llegado al final de esta transmisión. Recuerden que estos seminarios los estamos haciendo de manera que podamos de alguna manera utilizar eficientemente el tiempo mientras tenemos restricciones de viaje, y que la idea es poder de alguna manera transmitir conocimiento, transmitir información sobre diferentes cursos, actividades que podemos llevar a cabo aquí con Roatán Dive Academy, de manera que cuando podamos viajar, ustedes puedan venir a Roatán, pues tengamos una idea de todas las opciones de cursos o actividades que nosotros ofrecemos para que ustedes puedan venir a aprender, a divertirse o a contribuir con la conservación de nuestro medio ambiente. Por último, solamente decirles que estos videos van a quedar en nuestro canal de YouTube, con el que pueden posteriormente compartirlos, bajarlos, enviarlos o volver a verlos si tuvieran alguna duda o alguna pregunta sobre el contenido que hemos abordado en esta presentación. Dicho esto, entonces, les agradezco muchísimo por el tiempo prestado y nos vemos en la próxima transmisión en Facebook Live aquí en Roatán Dive Academy. Muchas gracias.